Buenos días, compañeros, nosotros somos el grupo 3 y el tema a tratar será el tubo de Pitot, el tubo de Venturi y el rotamiento. El grupo 3 está compuesto por Nicolás Alarcón, Constanza Soto, Alex Opuelles y aquí quien les habla, Felipe Sander. Se han desarrollado un sinfín de experimentos con el fin de tener el conocimiento total sobre la presión y su comportamiento en diversas situaciones. Muchos científicos han sido pioneros de distintos experimentos que evidencian totalmente la presión y que han sido perfeccionados por otros en el rubro a lo largo de los años. Es el caso del tubo de Pitot, el cual se utiliza para medir la presión total de un sistema, o también denominado presión de estacionamiento. Luego tenemos el tubo de Venturi, el cual dice que un fluido en movimiento dentro del sistema cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad, luego de pasar por una sección menor. Este efecto ayuda a conocer otros parámetros relacionados con la presión, como lo son la velocidad y el área. Finalmente, se tiene el rotamiento, el cual es un instrumento que mide el flujo tanto de líquidos como gases, relacionando otros conceptos como son la viscosidad y densidad del fluido. De estos temas se trata nuestro presente video, donde muestra tanto definiciones como aplicaciones en la vida cotidiana, todo con el fin de investigación y de aprendizaje. El tubo de Pitot sirve para calcular la presión total, también llamada presión de estancamiento, presión de repatente o presión de remanso, que es la suma de la presión estática y de la presión dinámica. Orígenes. El tubo de Pitot, inventado por el ingeniero y físico francés Henri Pitot en el año 1732, modificado por Henri Darcy en 1858, Henri Pitot fue el primero de medir la rapidez del agua en el río Sena, utilizando el tubo de Pitot, aparato de su invención que más adelante se adaptó a los aviones para medir su rapidez en el aire. Es un medidor de flujo. Son instrumentos sencillos, económicos y disponibles en un amplio margen de tamaños. Es uno de los medidores más exactos para medir la velocidad de un fluido dentro de una tubería. Su instalación simplemente consiste en un simple proceso de ponerlo en un pequeño agujero taladrado en la tubería. El tubo Pitot tiene una sección circular y generalmente doblado en L. Consiste en un tubo de pequeño diámetro en una sección que se dispone contra una corriente o un flujo de forma que su eje central se encuentre en paralelo con respecto a la dirección de la corriente, para que la corriente choque de forma frontal en el orificio del tubo. Consiste en este tubo que se ingresa al orificio de la tubería para poder medir la velocidad del flujo que existe en la tubería. Esta es la altura de carga, que es la variación que va a tener el agua respecto a cada velocidad que van a ir variando. Y con eso se puede reducir la presión del PI, la presión de estancamiento que está por esa fórmula. Los aviones poseen un tubo de Pitot para medir su velocidad respecto al aire. Básicamente el dispositivo consiste en un tubo de Pitot que normalmente se sitúa debajo de las alas orientado hacia adelante, se ve como un tubito en forma de codo o directamente en el morro del avión. Dos agujeros llamados tomas estáticas que se sitúan a los lados del fuselaje. Y finalmente una cámara dividida en dos partes por una membrana. Dicha cámara se conecta por un lado del tubo Pitot y por el otro a las tomas de estática. Cuando el avión vuela, el aire presiona sobre la abertura del tubo Pitot con una gran magnitud, cuando la velocidad del avión vaya aumentando. Sin embargo, la presión de las tomas de estática no aumenta con la velocidad, de hecho disminuye como consecuencia del efecto Venturi en los lados del fuselaje. En consecuencia, la presión en uno de los lados de la membrana aumenta y en el otro disminuye, ocasionando así que la membrana se desplace y ese movimiento sea transmitido al anemómetro del avión, y así pueda medir la velocidad relativa del avión respecto al aire. Ahora los dejaré con un video que explicará el funcionamiento del tubo de Pitot. A continuación explicaré el funcionamiento interno del tubo de Pitot. Los tubos de Pitot tienen un elemento de medición en forma de varilla que se inserta de forma perpendicular a la dirección del flujo. En la parte frontal y trasera de la sonda se tienen múltiples agujeros. Dos tubos separados conectan los agujeros a un sensor de presión diferencial,
Luego siguen hasta ser separados por un diafragma de presión que mide el fluido con precisión. Las tomas de presión se distribuyen a lo largo de todo el tubo transversal. Luego, si hay una fuerte interferencia en los perfiles de flujo, es aconsejable adaptar un segundo tubo de Pitot girado 90 grados. Luego, cuando el fluido está en movimiento, genera una presión de impacto en la parte delantera de la sonda y es llamada presión dinámica. En la parte posterior tenemos la presión estática, que no se relaciona con el flujo. El diafragma detecta diferentes valores como resultado. En la cámara delantera se mide la presión del flujo y en la posterior una presión constante. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad de flujo y por lo tanto la masa del flujo y el volumen de la tubería. Cuanto mayor sea el flujo y por lo tanto mayor presión dinámica, mayor es el diferencial medido. El tubo de Pitot es capaz de registrar el flujo en ambas direcciones, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En los dispositivos más modernos se lleva integrado un sensor de temperatura. Este sensor también detecta flujos de masa y energía dependientes de la temperatura. Esta característica es importante en procesos industriales para determinar el vapor o los gases emitidos. Una característica única es que los tubos de Pitot pueden registrar los flujos con tuberías muy grandes. También para medir emisiones de gases con tubos de hasta 12 metros de diámetro. Utilizados para medir caudales, tanto líquidos como de gases que trabajan con un salto de presión constante. Se basan en la medición del desplazamiento vertical de un elemento sensible, cuya posición de equilibrio depende del caudal circulante, que conduce simultáneamente a un cambio en el área de orificio de pasaje del fluido, de tal modo que la diferencia de presiones que actúan sobre el elemento móvil permanece prácticamente constante. El rotámetro consta de un tubo de vidrio de baja conicidad en cuyo interior se encuentra el elemento sensible al caudal que circula por el tubo, al cual se denomina flotador. Bajo la acción de la corriente de líquido o gas, el flotador se desplaza verticalmente e indica sobre una escala graduada directamente el caudal circulante o a una altura que sirve como un dato de entrada para determinar el caudal en una curva o el gráfico de calibración que debe obtenerse experimentalmente. El de los rotámetros se basa en el equilibrio de fuerzas que actúan sobre el flotador. En efecto, la corriente fluida que se dirige de abajo hacia arriba a través del tubo cónico del rotámetro provoca la elevación del flotador hasta una altura en que el área anular comprendida entre las paredes del tubo y el cuerpo del flotador. Operación básica de un rotámetro. Está la entrada y ahí podemos cerrar la salida. Incluye una bomba de agua. Flujo máximo de 37 lph. Se comienza a girar la pedilla para cerrar la válvula de regulación. El flujo empieza a disminuir y el flotador a descender. La válvula está cerrada, no hay flujo y el flotador está abajo de la escala.
Se abre la válvula girando la perilla en sentido opuesto. El flujo comienza a incrementarse y el flotador a subir. El flotador rota sobre su eje, por eso se llama rotámetro. Válvula abierta, flujo máximo 37 lph. Consiste en un fenómeno en el que un fluido con movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad. Al pasar por una zona de sección menor, en ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir presiones negativas y entonces en este punto del conducto se introduce el extremo del otro conducto. Se produce una aspiración del fluido de este que se mezclará con el que circula por un primer conducto. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa, y si el caudal de un fluido es constante, la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la conservación de la energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. A continuación, mostraremos un video explicando sobre el tubo de Venturi. Así es como funciona este método de medición. Los flujómetros de presión diferencial tienen una restricción artificial integrada en el tubo de medición, ilustrada aquí, por ejemplo, por una platina de orificio. Hay dos agujeros localizados en la pared de la tubería, uno antes y otro después de la platina de orificio. Dos tubos separados conectan estos agujeros a un sensor de presión diferencial que separa dos cámaras de presión por un diafragma. Las más pequeñas diferencias de presión en el fluido pueden ser medidas precisamente si el fluido no está fluyendo. La presión antes y después de la platina de orificio es básicamente la misma, tan pronto como el flujo empieza a fluir. Su velocidad alrededor de la platina de orificio aumenta significativamente debido a la restricción en la sección transversal. Al mismo tiempo, debido a la conservación de la energía del fluido, la presión estática en este punto disminuye. En consecuencia, se detectan diferentes valores de presión en las cámaras del sensor, una presión mayor antes y una presión menor después de la platina de orificio. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad de flujo, y así el flujo másico y volumétrico en la tubería. Cuanto mayor sea la velocidad de flujo y la resultante caída de presión a través de la platina de orificio, mayor es la presión diferencial medida. En numerosas aplicaciones industriales, la platina de orificio es una tecnología apropiada para la medición de flujo. Sin embargo, hay disponibles otros diseños para ciertas tareas de medición, para minimizar los efectos no deseados, tales como la pérdida excesiva de presión o la abrasión de los componentes debido a sólidos transportados, y esta demostración muestra de una restricción abrupta. Las tuberías son con entrada redondeada, claramente reducen la turbulencia y así crean una menor pérdida de presión. Las tuberías son particularmente adecuadas para velocidades de flujo mayores o para fluidos con partículas sólidas abrasivas. La reducción de la turbulencia es aún mayor con tuberías Venturi y finalmente con tubos Venturi, donde la restricción es creada por un estrangulamiento cónico largo en la larga de la tubería. Todos estos diseños pueden ser suministrados con diferentes diámetros de reducción, así que la pérdida de presión y la diferencia de presión generada puede ser optimizada por las condiciones del proceso. Los medidores de flujo que usan presión diferencial han sido probados con eficacia en numerosas aplicaciones en todo el mundo por cerca de 100 años.
Pude indagar sobre los instrumentos ocupados en la experiencia, la cual nos adentramos en cada uno de ellos, tubo de Pitot, tubo de Venturi y rotámetro, entendiendo su funcionamiento y comportamiento ante distintas situaciones. El tubo de Pitot se utilizó para establecer la velocidad del flujo a través de la medición de la presión de estacionamiento. También nos adentramos en el tubo de Venturi, el cual consiste en un tubo con un estrechamiento, de modo que las secciones antes y después del estrechamiento son área 1 y área 2, con área 1 mayor a área 2. Parte del tubo se presenció un manómetro que mide las respectivas presiones, presión 1 y presión 2. Finalmente investigamos el rotámetro, el cual su principio de operación se basó en un área variable. El fluido eleva el flotador en un tubo ahuecado, lo que aumenta el área para el paso del fluido. Cuando mayor es el flujo, más alto eleva el flotador. Sin duda, como futuros ingenieros, este video nos facilita para la comprensión y nos ayuda a ampliar nuestro listado de conceptos en el área de la mecánica de fluidos y también a manejar con conocimiento el tema indagado.